Muchas gracias a todos por haber venido hoy. Como mi introducción, creo que casi todos nos conocemos, por para Luis, que es nuevo. Mi nombre es Federico Andino, hoy es Dorje, como es el nombre budista, y yo soy el maestro residente de la escuela de Palden Shakya, acá en Argentina. Tenemos grupos en varias partes del país, algunos más grandes, otros más chicos, eso varía según la localidad y la gente, pero estamos siempre intentando llevar el tema del budismo tántrico, que es el budismo que hacemos nosotros, que es el budismo esotérico, ¿no? Yo la conozco a Chris Choki Drolman, también de forma el nombre budista, desde hace ya años, y yo conozco mucho de su devoción hacia Padmasambhava, ¿no? Si bien Chris no solamente combina el budismo, combina varias prácticas espirituales que ya ha hecho, desarrollado. Creo que las dos cosas que si tenemos que decir que vos sos budista full con eso es Tara y Padmasambhava. Exactamente. Son como los dos grandes, es esa persona que está ahí atrás, ¿no? Padmasambhava. Ay, no sabés, como estaba pintando, no lo encontraba el cuadrito, digo, lo tengo que encontrar. Puse mantras, me tranquilizo, no busco más. ¡Chup! Ya sé dónde está. Sí. La idea de hoy que vamos a hacer va a ser tenemos que hacer yo traje una práctica que es la práctica de liberación de obstáculos del Guru Rinpoche. Pero para entender cómo funciona esta práctica es bueno que ustedes conozcan la historia de Padmasambhava. Entonces, cuando yo quería dar eso, pensé, qué mejor persona que Chris para enseñarla, ¿no? La idea que vamos a hacer una pequeña introducción, nos va a contar bien cómo es Padmasambhava. Después, yo les tengo que hacer una transmisión formal del mantra, eso es cortísimo, o sea, visualización simple, y luego vamos a hacer una acumulación simple de 3 malas, vean, justo lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Porque antes son las malas, de la práctica. Es muy simple la práctica, es una práctica que la pueden hacer en cualquier lugar, es recontra portable. Es parte de una práctica mucho más larga, que se llama Barches Loser, que es una práctica que serán 30 páginas más o menos. Están puestas en este formato, entonces es difícil hacer las páginas nuestras. Entonces en 30 páginas nuestras, o sea que imagínense un montón de fechas, que es muy útil para destruir los obstáculos. De hecho, yo diría que esta y Taras son las dos formas que uno tiene, los tibetanos que tienen para destruir obstáculos. Después hay formas hay otras para cosas más específicas, ¿no? O si uno es un practicante tántrico de determinado nivel, hay otras cuestiones. Pero todo tibetano que tenga un problema va a agarrar y va a hacer la práctica de destruir obstáculos de Tara, que la vimos justamente, empezamos a hacer la práctica otra vez, y la otra parte de Padmasambhava. Así que bueno, dicho esto, los dejo en las manos de acá de Choki. Yo les voy a leer algunas cosas de Padmasambhava, porque hay datos específicos con nombres que no me los quiero confundir. Si bien sé su historia, que para no olvidarme, se los voy a leer. En el Tíbet existen los dos mantras más famosos, uno es el de las 6 sílabas y el otro es el de las 12 sílabas. El de las 6 sílabas es Om Mani Padme Hum en tibetano y Om Mani Padme Hum en sánscrito, que es el Buda del amor y de la compasión, Avalokitesvara, o Chenrezig en tibetano. Y el otro mantra, el de las 12 sílabas, es el de Guru Rinpoche, que se le llama así a Padmasambhava en Tíbet, o Guru Padma en India, y es el de las 12 sílabas. Om Ahum Bensa Guru Tema Siddhi Hum. Padmasambhava es el que lleva al Tíbet la palabra del Buda Sakyamuni y sus escritos. Y para no confundirme parte de su historia, pensé en leerles pequeñas estrofas de cómo predice el Buda Sakyamuni la llegada de Padmasambhava. Padmasambhava, que en sánscrito significa nacido de un loto, se lo considera como el segundo Buda, porque cuando Siddhartha estaba a punto de fundirse en el paranirvana, le dijo a sus seguidores: esta vida mundana es transitoria y la separación resulta inevitable, pero en el centro de un lago inmaculado, situado en la tierra tiuriana, aparecerá alguien que será más sabio y poderoso que yo. Nacerá en el centro de una flor de loto, será conocido como Padmasambhava y revelará enseñanzas de los mantras secretos,
que liberarán a todos los seres de la precariedad material. Padmasambhava es considerado el segundo Buda más importante para muchos, ¿no? Porque el budismo tibetano se caracteriza fundamentalmente por la teoría de la reencarnación y por la liberación y por ese proceso que pasan las conocidas almas, o vamos a llamar el proceso de la mente, durante el proceso de la muerte, que es denominado el Bardo Todol. Padmasambhava es el que escribe las instancias que pasa esa mente durante la transición hasta nuevamente reencarnar o iluminar, porque también podemos iluminarnos dentro de ese bardo al reconocer los estadios. Les voy a leer una parte antes de empezar con algunas de las estrofas de sus escritos, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Regalarles, porque es importante la historia, pero más importante es lo que trasciende de él en su legado hacia la humanidad. Impresionado por las doctrinas budistas enseñadas en la Universidad de Nalanda, el rey tibetano Tetzel le pidió apoyo a su rector, el maestro indio Khenpo Shantarakshita, para construir un primer monasterio en Samye. El sabio verificó que sus poderes eran insuficientes para enfrentar la reacción mágica y demoníaca de los chamanes adeptos a la antigua religión Bon, y convocó a Padmasambhava para concretar el difícil emprendimiento. Lo ligaban lazos de familia, pues el segundo Buda tenía como consorte a la discípula princesa Mandarava, hermana de Shantarakshita. Considerado como una emanación del habla del Buda, Avalokitesvara, señor de la compasión universal, de la mente del Buda, Amitabha, señor de la luz inconmensurable, y del cuerpo del Buda Sakyamuni Gautama, el fundador sabio del clan Sakya, las biografías de Padmasambhava exceden los matices de cualquier personaje histórico, pues a la par de sus acciones físicas entre los seres vivos, ostentaba los poderes de las 8 apariencias distintas de carácter sobrenatural. Cuando llega Padmasambhava al Tíbet y se encuentra con la difícil tarea de llevar la palabra de Siddhartha Gautama, pero al mismo tiempo de formar este monasterio, cuando él quiere fundar las bases para ese monasterio, se enfrenta y se dibujan como a un demonio con cuerpo y varias cabezas. Él lo que hace no solamente es apaciguar y transmutar a ese demonio, sino además tomar su fuerza. Es decir, lo que hace no es vencerlo, sino someterlo y de esa forma poder, sí llevar la palabra de Siddhartha Gautama. El demonio, no sé por qué, se dibuja siempre con forma femenina. Es una clase. Es una clase, sí, exactamente. Pero en todas las culturas siempre somos... No sé por qué. Eso tiene que ver con... Hay otra leyenda de otro ciclo que lo que hace es que en realidad ese demonio estaba en la zona del Tíbet y ya básicamente cuando Chenrezig se junta con eso, es el que después le da posibilidad de transmutarse. Pero en realidad también hay un componente masculino. Pasa que ese componente había sido destruido por otro héroe previo, que era Gesar, ¿no? Gesar de Lin. Entonces, como lo que digamos, Padmasambhava continúa la tarea de Gesar, por eso tiene ese conjunto histórico, ¿no? Pero no creo que sea en el caso de Padmasambhava, si hay algo que no es no, ya no. Que eso después lo vamos a ver. Después hablamos, si hay algo que Padmasambhava no era machista. No, para nada.
Disculpen, pero Dojo-Lepa era el demonio que se metió. No, Dojo-Lepa, no, ese no, está hablando de un Surimo, que el Surimo es básicamente fuego, es el país del Tíbet, ¿no? Hay un Surimo, es una clase de demonio más grande que un Sun, que es el de Dojo-Lepa, y lo que hace ahí es, usa la Furbader, que es una deidad también, y pone 9 templos en diferentes lugares, que eso es lo que son los templos que la clavan a la tierra. A la ¿no? tierra, exactamente. Eso es como el espíritu nacional del Tíbet. Él lo que hace lo clava directamente al piso. Pero cuenta la leyenda que, por ejemplo, iba a poner las piedras para un monasterio y qué sé yo, y eso se destruía al otro día, y al otro día se destruía y se volvía a destruir. O sea que nunca podían llevar y comenzar a hacer el templo, ¿no? Pero bueno, él así, de esta forma, es como vence a esta figura demoníaca. Y bueno, recordemos que en el Tíbet, el budismo tibetano fundamentalmente, es un budismo totalmente esotérico, donde tanto las enfermedades como muchas negatividades, que si bien esos demonios pueden estar dentro de nosotros y de nuestra propia mente, también hay factores externos. Y justamente hay mantras y deidades específicas para vencer esos demonios, ¿no? Uno de ellos, bueno, es Padmasambhava. Yo la verdad soy bastante ignorante porque en realidad no soy de insistir, de leer, de profundizar. Constantemente están ofreciendo prácticas y cosas y siempre por un motivo o el otro en realidad no lo hago mucho, pero dentro por ejemplo, de lo que es el Dzogchen, es uno de los protectores de Dojo-Lepa. Y en la plegaria de él dice que tú que fuiste sometido por el gurú Padmasambhava, y él hizo los votos de ayudar, ¿no? El Samaya. Sí, pero Dojo-Lepa lo somete en un monasterio particular, que queda al norte también, ¿no? En realidad es uno de los protectores, hay varios. Cetra, por ejemplo, es otro protector, Dex es otro, que se lo somete a otra persona también. Pero esos son protectores mundanos, son protectores, son guiados básicamente atados al Dharma. En este caso estamos hablando de una cuestión un poquito más larga, que tiene que ver, lo puedes ver como que en realidad era el espíritu nacional del Tíbet, o lo puedes ver como que en realidad era una metáfora, ¿no? Una metáfora como si agarras a la Argentina, vestida de Argentina, y la taras con lazos, por así decirlo. Pero no es Lekpa, no es Lekpa. Tiene un nombre, pero como el nombre es el nombre de la deidad principal de otra religión, mejor que ni entre en la polémica, ¿no? Bueno, disculpen, gracias. No. Estamos acá para... ¿No son mitos entonces? Metáforas, mitos. No, o sea, si me lo preguntas, en realidad no. O sea, las puedes experimentar y están. Si eso es una metáfora, son metáforas en el sentido que nosotros somos metáforas en el budismo, ¿no? Nosotros para el budismo somos una metáfora, somos una forma de expresar algo que en realidad no. En ese mismo sentido son metáforas, como la FIP o como nosotros o como billete de 100 pesos de roca, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, si me preguntas si vos las prácticas vas a experimentar, sí, las experimentás como reales, ¿no? Después que sean reales o no, eso es otra pregunta más filosófica. Bueno, creció igual que Buda en un contexto palaciego, como hijo adoptivo de Indra Bodhi, rey de Odiana, quien lo visualizaba como su heredero y se negaba a permitirle una vida de peregrinaje iniciático y de exploración religiosa. Para liberarse de tal designio de su padre adoptivo, Padmasambhava quebró la ley del reino. Durante una ceremonia real, se sumergió en una danza alucinada y clavó de modo letal un tridente en el pecho del hijo del ministro. Se lo condenó al exilio, en lo que se consideraba el peor lugar del reino, los crematorios. Pero allí se reunían los adeptos al Tantra, en el budismo, disciplina contemplativa vivencial, ajena a la abstracción filosófica, y se vinculó con infinidad de dakinis, emanaciones femeninas de la sabiduría búdica, angelicales o feroces según las circunstancias, y eventualmente eróticas, más de 600. Desde ese momento, sus conexiones con múltiples divinidades fueron espontáneas y constantes. Distintos maestros
lo ofrecieron iniciando en matices sutiles de la epopeya espiritual, en tanto perfeccionaba ceremonialmente el tantrismo con su consorte Mandarava. A cierta altura desentrañó los secretos de la longevidad y trascendió los márgenes de la vida y de la muerte, y por consiguiente se volvió inmortal. Cuando regresó a Odiana, disfrazado de mendigo, fue descubierto y el ministro, cuyo hijo había muerto, lo condenó a sucumbir en una gran pira, situación de la que Padmasambhava y Mandarava salieron totalmente ilesos. Hay otras versiones del incidente, y una de ellas narra que Mandarava era abadesa de un convento con 500 monjas e hija del rey, de lo que hoy es Mandi. El maestro entró al convento y la tomó como consorte, violando la ley. Este monarca ordenó quemarlo, pero las llamas se transformaron en un lago. En consecuencia y deslumbrado, el rey de Odiana se convirtió en discípulo de su hijo. Donde quiera que éste aparecía, revertía radicalmente, mediante la fe, situaciones de odio y violencia. Viajaba de modo incesante y así llegó a ser un máximo maestro tántrico en Nalanda. Padmasambhava diluyó de modo avasallador todas las fuerzas demoníacas que se mancomunaron para impedir que introdujera el budismo en el Tíbet. Y las crónicas señalan que transmutaba sin cesar cuanta manifestación de negatividad aparecía en su área de influencia. No bien lo acometían los poderes imperantes basados en creencias míticas primitivas, Padmasambhava no cedía ante las fuerzas naturales hostiles desatadas en su contra, ni resultaba vulnerable a los designios más psíquicos destructivos. Sin cesar, cuando era frenado con el entendimiento antiguo, proporcionaba nuevas explicaciones y exponía, con obstinación hábil y transparente, las facetas místicas y luminosas de la existencia humana. Sabía de los ritos primitivos de los tibetanos, que procuraba iniciar en el budismo hoy conocido como Escuela Vajrayana Diamantina, joya de la sabiduría que expresa la realidad suprema y que manifiesta una compasión universal. El budismo afirma que las deidades celestiales, budas apacibles, o las formas demoníacas, budas iracundos, con expresiones de la mente humana, son expresiones de la mente humana. Por lo tanto, la neutralización de tales potencialidades requiera que se domen las propias emociones. Uno de los tratados más importantes escritos por Padmasambhava, que son escondidos en distintos lugares, es más, se cree que algunos de ellos todavía no han sido descubiertos, dentro de cuevas o dentro del Tíbet, protegido por deidades ya que no visibles, pero por las ñagas, a veces en cuevas. Uno de ellos es el Tratado de Liberación Natural mediante la contemplación de budas iracundos y apacibles. Detalla con profundidad e intensidad las cúspides del credo tibetano sobre el arte del morir y el renacer, como forma de superar progresivamente los obstáculos que traban el desarrollo espiritual. Su recopilación inicial se debe a la princesa Yeghe Sogyal, consorte y discípula tibetana, principal del maestro Padmasambhava, quien no solo transfirió sus enseñanzas orales a un lenguaje codificado que hoy se denominan escrituras de Dakin, sino que Sogyal las ocultó en cavernas y otros lugares secretos e incognoscibles cuando el maestro vaticinó que vendría una época muy adversa para las enseñanzas del Buda en la región, cosa que efectivamente ocurrió a partir del siglo IX. La llamada termas o tesoros o reminiscencias de la visión pura no solo han quedado guardadas en lugares conocidos apenas por sus discípulos más cercanos, que en encarnaciones posteriores los localizaron como reveladores de tesoros o tertones. Estas enseñanzas del bardo, que tienen varias secuencias, que una las conoce
a través del libro tibetano de la vida y de la muerte, que hay varias versiones. Esta es una muy chiquita, pero que habla precisamente de los versos que él escribe. Y cuando fallece una persona en el Tíbet, van los lamas, acuden a darle ayuda espiritual, no solamente a ese ser que está pasando por esta transición o bardo, sino que además a la familia, para que ellos de esa forma puedan superar y para que el muerto en su instancia pueda hacer su recorrido de mejor manera. Y bueno, cuenta de una serie de pasos, rituales y demás que ellos desarrollan, en general en 49 días seguidos, pero por sobre todas las cosas también es un apoyo hacia los familiares, ¿no? Yo sé que por lo menos en Tíbet, acá hoy, todavía no se puede, pero ellos respetan como 7 días antes de que ese cadáver pueda, y le llevan ofrendas y hacen rituales, antes de que, si están en la montaña, es la llamada muerte azul, donde lo llevan a un lugar y hay un ser especial que no toca a nadie, que únicamente puede tocar a los muertos, que saca un pedacito de esa carne y lo pone ahí, vienen los buitres, y se la llama la muerte azul porque verdaderamente, como están en una altura y hace muchísimo frío, no pueden cavar para poder enterrar. Hoy en día en otros lugares, bueno, existen las cremaciones, pero en general existen personas específicas, ¿no? Donde se llevan esa parte que ya no queda y que trasciende, que es la parte física, y que bueno, que sigue en esa cadena de poder ser alimento de otros seres para que puedan seguir también su camino evolutivo. Para mí es muy hermoso, ¿no? A pesar de que si uno lo ve parece muy cruel o muy cruento o muy impresionante. Más me impresionan los ritos cristianos en particular, ¿no? Pero bueno. Les voy a leer algo que para mí me parece algo muy lindo, que es cortito, pero son sus palabras. Meditación visualizadora del Maestro de los Tres Cuerpos. La incognoscible realidad de Buda se resume en 3 luminosidades o cuerpos que confluyen en la iluminación: la realidad suprema, la beatitud personal y la emanación creativa en beneficio de todos los seres. Al mismo tiempo que el budismo tibetano remarca el valor de un mentor o maestro personal, indica que existen 3 venenos: la codicia, el odio y la ilusión, que fuerzan ciclos de vida carentes de luminosidad y encadenados al sufrimiento. La iluminación liberadora se produce solamente cuando se los elimina de manera integral, como modo de acceder a la transformación inmediata del ser en base a las enseñanzas budistas sobre la gran perfección. He aquí la plegaria propuesta por el maestro Padmasambhava en pos de tal visualización, prerequisito de toda consumación. Om. Al mentor del cuerpo de la verdad, no nacido, no desarrollado, en el palacio del perfecto reino de la verdad, que todo le impregna, con reverente devoción, dedico mi fervorosa plegaria. Libre por mi cuenta, todavía asido a la ilusión de las ideas falsas. Acepto libremente la bendición del perfecto cuerpo de la verdad, como sabiduría primordial, sin esfuerzo, sin artificios. Al mentor del cuerpo beatífico, inmortal, embeleso supremo, en el palacio de la resplandeciente beatitud universal, sabiduría pura. Con reverente devoción, dedico mi fervorosa plegaria. Libre por mi cuenta, todavía dominado por deseos y apegos, acepto libremente la bendición sin esfuerzo
del cuerpo beatífico, como liberación natural de la sabiduría interna, de la beatitud universal. Al mentor del cuerpo emanador, inefable, creado por sí mismo, en el palacio del loto perfecto e inmaculado, con reverente devoción, dedico mi fervorosa plegaria. Libre por mi cuenta, todavía impregnado de odio y de prejuicios, acepto libremente la bendición sin esfuerzo del cuerpo emanador. Como prueba neta de la sabiduría introspectiva de la iluminación, a la imparcial beatitud grandiosa del mentor del triple cuerpo, en el palacio de genuina luz clara de la introspección, con reverente devoción, dedico mi fervorosa plegaria, libre por mi cuenta, sin abandonar el dualismo entre sujeto y objeto, acepto libremente la bendición del éxtasis del triple cuerpo, como espontaneidad de la sabiduría original del triple cuerpo. Oh compasión para estos seres conscientes que sufren, que vagan por los ciclos de la vida, enceguecidos por ilusiones, sin saber que sus propias mentes son el infinito, cuerpo de la verdad, que todos ellos logren el cuerpo de la verdad. Oh compasión para estos seres conscientes, confundidos por deseos, que vagan por los ciclos de la vida, identificados con deseos y apegos, sin saber que su conciencia aloja el gran deleite del cuerpo beatífico, que todos ellos logren el cuerpo de beatitud. Oh compasión para estos seres equivocados que vagan por ciclos de la vida con la mente dualista del odio, sin saber que sus propias mentes son el cuerpo emanador, nacido libre, que todos ellos logren el cuerpo emanador. Oh compasión por todos los seres que todavía no son Budas, prisioneros del hábito finito, de velos adictivos a los objetos, sin saber que sus propias mentes son los tres cuerpos indivisibles, que todos ellos alcancen los tres cuerpos del estado de budeidad. La liberación natural mediante la visión desnuda que identifica la inteligencia. Homenaje a la deidad tricorpórea, claridad natural de la inteligencia. Esto enseña la liberación natural mediante la visión desnuda que identifica la inteligencia desde la enseñanza profunda de la liberación natural mediante la contemplación de deidades búdicas, apacibles y feroces. Así, al identificar tu propia inteligencia, contémplala bien, oh hijo afortunado. Ema Ho, que es una expresión de portento y gozo. La mente única que impregna toda la vida y la liberación, aunque constituye la naturaleza primordial, no es reconocida. Aunque su reluciente inteligencia no sufre interrupción, no es asumida. Aunque surge sin cesar en todo lugar, no es acatada para dar a conocer su naturaleza objetiva. Las tres veces victoriosos proclamaron las inconcebibles 84.000 enseñanzas del Dharma, que no enseñan otra cosa que esta realización. Aunque las escrituras son inconmensurables como el cielo, su sentido son pocas palabras que identifican la inteligencia. Esta es la introducción directa a la intención de los victoriosos. Solo ella constituye el acceso a la liberación de las vidas progresivas. Kyai Ho, proclama de alerta. Hijos afortunados, presten atención. La mente, aunque tanto se conoce esta gran palabra, es algo que la gente desconoce, conoce mal o solo en partes. Y al no conocer su realidad con precisión, plantea inconcebibles proclamas filosóficas. El individuo común y alienado, al no advertirlo, al no entender por sí mismo su propia naturaleza, sufre mientras vaga por 6 formas de vida entre reinos. Tal es la falla de no advertir esta realidad de la mente.
Discípulos y budas ermitaños proclaman la realización de un no egoísmo parcial, pero no lo conocen con precisión. Amarrados a las demandas de sus tratados y sus teorías, no contemplan la transparencia de la luz pura. Discípulos y ermitaños se excluyen por aferrarse al sujeto y al objeto. Al extremismo sobre estas dos realidades aísla a los centristas. Los tantristas del rito y la ceremonia por extremismos en el servicio y la práctica, y los tantristas magnos y penetrantes, al aferrarse a la dualidad del ámbito y la inteligencia, se equivocan por permanecer dualistas en la no dualidad, y desconectados de la no dualidad no despiertan. Con toda la vida y la liberación inseparables de sus mentes, deambulan por el ciclo vital en vehículos de abandono y discriminación. En consecuencia, absorbe todo lo creado en tu libre inacción. Realiza la enorme liberación natural de todo, basándote en esta enseñanza de la liberación natural mediante la contemplación desnuda de la propia inteligencia. Así, en la inmensa perfección, todo es perfecto. Samaya, Hya, Hya, Hya. Voto de protección angelical. Hola. Ahí vas a quedar. La llavecita es esa y la larguita así es para abrir la puerta. Vale. La mente, este brillante proceso de inteligencia, en un sentido existe y en otro sentido no existe. Origina el placer y el dolor del vivir y liberarse. Se acepta como esencial en los 11 vehículos de la liberación. Sus nombres son incontables en varios contextos. Algunos llaman a esta mente la mente realidad. Algunos esencialistas la mencionan como ego. Algunos discípulos la llaman ausencia de ego. Los idealistas le dan el nombre de mente. Algunos la llaman sabiduría trascendente. Algunos la denominan naturaleza de Buda. Otros la llaman el gran sello. Algunos la denominan goteo del alma. Algunos la llaman el reino de la verdad. Algunos la consideran como el cimiento. Otros la llaman lo ordinario. Para presentar el ingreso por 3 puntos a esto mismo, asumamos la conciencia pasada como algo sin huella, claro y vacío, la percepción futura como no producida y nueva, y la conciencia presente como algo en estado natural, no plasmado. De este modo, al conocer el tiempo en su modo común, cuando te contemplas en plena desnudez, tu aspecto es transparente. No hay nada para ver. Es la inteligencia desnuda, inmediata, clara. Es una vacuidad clara, sin nada que decir. Pureza de una no cualidad de claridad vacío. Impermanente, libre de toda entidad intrínseca, no aniquilada, brillante y diferenciada. No una unidad, sino claridad multidiscernida, sin pluralidad, indivisible, de único sabor, no derivada, consciente de sí misma en su realidad genuina. Esta identificación objetiva de la realidad de las cosas contiene completo en uno los indivisibles 3 cuerpos. El cuerpo de la verdad, vacío, exento de entidad intrínseca. El cuerpo beatífico, que brilla con la energía natural de la libertad. El cuerpo emanación, que surge sin cesar en todas partes. Su realidad proviene de los 3 en uno. Para presentar el método potente de acceso... pensé que era la chica. ¿Te quieres Puedes sentar sentarte acá si quieres, uno más. tenés un... Sí, estoy flaco, pero no tan claro. ¡Qué pobrecita! Ya viene a sonreír. La barba.
Para presentar el método potente de acceso a esta genuina realidad, ahora mismo tu propia conciencia es solo esto. Esto que consiste apenas en una claridad natural, no tramada. ¿Por qué dices no entiendo la naturaleza de la mente? Si aquí, en esta clara inteligencia, sin fisuras, no hay nada sobre lo cual meditar. ¿Por qué dices no veo la realidad de la mente, dado que el pensador en la mente es solo esto? ¿Por qué dices hasta cuándo la busco, no la encuentro, si aquí no hay nada para hacer? ¿Por qué dices haga lo que haga, no funciona, si basta quedarse quieto sin tramar nada? ¿Por qué dices no puedo quedarme quieto, si es correcto contentarse con la inacción? ¿Por qué dices soy incapaz de hacerlo, si la claridad, lo consciente y el vacío son automáticamente invisibles? ¿Por qué dices la práctica no resulta eficaz, si es algo natural, espontáneo, libre de causa y estipulación? ¿Por qué dices se busca pero no se encuentra, si el pensamiento y la liberación natural son simultáneos? ¿Por qué dices los remedios son ineficaces, si tu propia inteligencia es apenas esto? ¿Por qué dices esto no lo conozco? Ten certezas de que la naturaleza de la mente es una vacuidad sin bases. Tu mente es insustancial como un espacio vacío. Te guste o no, observa tu propia mente. No te ciñas al panorama de la vacuidad aniquiladora. Ten certeza de que la sabiduría espontánea fue siempre clara. Es espontánea en sí misma, como la esencia del sol. Te guste o no, observa tu propia mente. Asegúrate de que no se interrumpa la sabiduría inteligente, que sea como la corriente continua de un río. Te guste o no, observa tu propia mente. Ten seguridad de que no la conocerás pensando razones diversas. Su movimiento es insustancial, como las brisas en el cielo. Te guste o no, observa tu propia mente. Asegúrate de lo que aparece es tu propia percepción. Lo que aparece es percepción natural, como un reflejo en el espejo. Te guste o no, observa tu propia mente. Asegúrate de que todos los signos se liberen en el instante, autooriginados, autopronunciados, como nubes en el cielo. Te guste o no, observa tu propia mente. No hay nada que no esté incluido en la mente. ¿Dónde se produce la meditación si no en la mente? No hay nada que no esté incluido en la mente. No existe otra enseñanza para practicar salvo la práctica de la mente. No hay nada que no esté incluido en la mente. No existen compromisos que mantener fuera de la mente. No hay nada que no esté incluido en la mente. No existe meta que alcanzar fuera de la mente. Observa otra vez, observa otra vez, observa tu propia mente. Si buscas afuera, en el ámbito del espacio de la mente, no emanarán sus reflexiones. Cuando buscas aquí dentro de tu propia mente, no hay emanador de las emanaciones de la mente. Tu mente es claridad sin alucinaciones. Es el cuerpo verdad, consciente de sí mismo, vacuidad de luz clara, sin nubes y translúcido, como el amanecer en el cielo. No restringido por las formas, es distinguido claramente en todas partes. Que adviertas o no este punto establece una enorme diferencia. Luz clara, espontánea, de primordialidad, no fabricada. Asombra que esta hija de la conciencia no tenga padres. Esta sabiduría espontánea asombra que nadie la haya hecho. Como no conoció el nacimiento, asombra que nunca vaya a morir. Obviamente clara, asombra que carezca de alguien que alguien la vea. Al deambular por el ciclo, asombra que no sea un mal real. Al sustentar la naturaleza de Buda, asombra que no sea un bien real. Al estar en todas partes, asombra que no conozca la realidad. Más allá de esto, asombra que anhele otros frutos, pues tú eres ella. Asombra que la busques en otras partes. Emma.
esta cosa brillante, conciencia de la hora, conciencia de la hora. He aquí el pináculo de todas las visiones. Esta libertad total, no perceptora, universal. He aquí el pináculo de toda meditación. Este relajado abordaje de la vida, no planeado. He aquí el pináculo de toda conducta. Este logro sin esfuerzo, primordial, no buscado. He aquí el pináculo de todos los logros. 4 puntos inequívocos de la enseñanza del vehículo universal. La visión de este gran vehículo no sufre error, como ocurre con esta brillante conciencia de la hora, llamada vehículo, pues es clara e inequívoca. Este gran vehículo es inequívoco en la meditación, como ocurre con esta brillante esencia o conciencia de la hora, llamada vehículo, pues es clara e inequívoca. Este gran vehículo es inequívoco en la conducta, como ocurre con esta brillante conciencia de la hora llamada vehículo, pues es clara e inequívoca. Este gran vehículo es inequívoco en el gozo, como ocurre con esta brillante conciencia de la hora llamada vehículo, pues es clara e inequívoca. Enseñanza de los 4 grandes designios de la inmutabilidad. Este gran designo de la visión inmutable es justo esta brillante percepción consciente de la hora, llamado designio, por su firmeza en los 3 tiempos. Este gran designio de la meditación inmutable es justo esta brillante percepción consciente de la hora, llamada designio, por su fuerza en los 3 tiempos. Este gran designio de la conducta inmutable es justo esta brillante percepción consciente de la hora, llamada designio, por su firmeza en los 3 tiempos. Este gran designio del gozo inmutable es justo esta brillante percepción consciente de la hora, llamado designio, que su firmeza en los 3 tiempos. Instrucción que enseña la unidad de los 3 tiempos. Abandona la noción pasado, no siguiendo las sendas antiguas. Corta las conexiones mentales, no siguiendo planes futuros. No te aferres a la hora, quédate en la experiencia del espacio. Libre de la meditación, no medites en absoluto. Básate en la mente despierta, no distraído por la distracción. Libre de la concentración y la distracción, contempla con desnudez. Brillantez autoconsciente, que se conoce a sí misma con claridad propia, pues eso que sumerge es espíritu iluminado, inmeditable, más allá de los objetos del conocimiento, imposible de distraer, claridad brillante y natural. La visión de la vacuidad, de la liberación natural, es el brillante y vacío cuerpo de la verdad. La realización de la budeidad no se logra mediante caminos. El Buda purificador puede verse ahora mismo. Instrucción para acabar con los 6 extremos. Aunque existe gran cantidad de consideraciones discordantes en esta mente autoconsciente, en esta sabiduría de originalidad propia, no hay dualidad entre la visión y lo visto. Busca al que ve en el ver y el no ver. Cuando se busca al que ve, no se lo encuentra. Entonces se alcanza el final de los vislumbres. El impacto de lo visto desemboca justamente en esto, en la total ausencia de algo para ver. No te alucines con el falso vacío de la nada absoluta. Es el claro destello de la conciencia de la hora, del autodespertar. Es así como se ve la gran perfección. Aquí no existe la dualidad del darse cuenta y del no darse cuenta. Aunque en el sendero ascendente de la conciencia común consciente de sí misma, existe una gran cantidad de meditaciones discordantes. No hay dualidad entre la meditación y lo meditado. Al procurar el vehículo del meditar y no meditar, cuando buscas al meditador y no lo encuentras, entonces se alcanza el final de las meditaciones. El impacto de la meditación desemboca justo en eso, en la total ausencia de la meditación y lo meditado. No sucumbas a la salvaje tenebrosidad de la desilusión.
En el claro brillo no planeado de la conciencia de la hora, aquí no hay dualismo permanente e impermanente, aunque existe un enorme número de éticas discordantes en la exclusiva gota de la sabiduría consciente de sí misma. No hay dualidad entre el actor y lo actuado. Al buscar a la gente de la actuación y la no actuación, la procura el propio actor no da resultado. Entonces alcanzas al final de las acciones éticas. La esencia de la ética desemboca justo en eso, en la absoluta ausencia de la acción y lo actuado. No sucumbas a los errores del instinto impulsivo. En el claro brillo no planeado de la conciencia de la hora, sin elegir ni ser decepcionado por el artilugio, en eso consiste la perfecta acción ética, libre del dualismo de lo perfecto y lo imperfecto. Aunque haya una gran cantidad de goces discordantes en la mente despierta, en sí los tres cuerpos sin esfuerzo, no existe dualidad entre el logro y lo logrado. Busca a quien disfruta el goce. Cuando se busca al que disfruta, no se lo encuentra. Así se alcanza el fin de los goces proyectados. La ausencia del goce es justamente eso. En la absoluta ausencia del logro del goce, no sucumbas a la preocupación sobre el abandono y el empeño. Este claro brillo no planeado de la conciencia de la hora, en sí mismo la realización de los tres cuerpos manifiestos, en sí mismo el goce de la buleidad primordial. Este conocimiento libre de ocho extremos, como el ser y la nada, es llamado el centro, no colapsa en extremo alguno, es llamado inteligencia despierta, lucidez no interrumpida. Como contiene la esencia del vacío y la lucidez, es llamada esencia de los señores beatíficos. Cuando conoces este significado, lo trasciendes todo, de allí que se llama sabiduría trascendente. Como sobrepasa la mente libre de límites y origen, es llamado el gran sello. Así realizado o no realizado, es la base de la liberación, de la vida apegada, de la felicidad o del sufrimiento. Por eso se lo llama base universal. Dado que no sujeta a algo especial, este espacio interno de lo normal, esta brillante y diferenciada conciencia de sí mismo, recibe el nombre de conciencia normal. Sea cual fuera el acertado nombre poético que se le asigne, de hecho no es más que conciencia despierta de la hora. ¿Quién podrá anhelar más que eso? Es como si trataras de buscar sus huellas cuando un elefante pisotea el mundo entero. Es imposible hallarlas, salvo con la mente. Es imposible hallar la realidad. Si no reconoces esto, si buscas la mente afuera, en pos de cualquier cosa, como podría hallarse a sí misma, es como un tonto que divaga ante una multitud, olvidándose a sí mismo en su seno, sin reconocerse, buscándose, confundiéndose, viéndose en los demás. Si no percibes la realidad básica de las cosas, si no distingues tus percepciones como tu propia mente, te sumerges en el ciclo de lo viviente. Al no distinguir tu mente como Buda, oscureces en nirvana. Vida y liberación, al conocer y no conocer. En un instante se esfuma la distinción entre ellas. Verla propiamente en otro lugar es un error, pero divagar y no divagar son en verdad lo mismo. Un ser no posee una segunda continuidad de la mente. Al dejar la mente en sí misma, se la libera. Si no distingues el propio error como mente, jamás advertirás el impacto de la realidad surgido de sí mismo, creado por sí mismo, que el ser observa al ser. ¿De dónde emergieron primero estas visiones? ¿Dónde permanecen entre tanto? Finalmente, ¿hacia dónde van? Es como el reflejo de un cuervo en un lago, se aleja volando, pero el reflejo no se va. Así manan las percepciones desde la mente, al alzarse desde la mente, se liberan en la mente. La mente en sí, este claro vacío que todo lo conoce, consciente de todo, es como el cielo, una claridad, vacío primordial, indivisible.
en la claridad de la sabiduría intuitiva original. Justamente esta determinación es la realidad. La razón es que toda apariencia y toda existencia se conoce como tu propia mente, y la mente en sí se realiza de modo espacial en su inteligencia y su claridad. Aunque el ejemplo del espacio se refiere a la realidad, es solo un símbolo que lo hace más bien parcialmente en sí mismo. La mente es universalmente clara, vacía e inteligente, y el espacio es un vacío ininteligible, libre de objetos sólidos. Por ello el espacio no puede ilustrar plenamente la eclosión de la mente. No vaciles solo enfocándote en la realidad actual de la mente. Toda esta apariencia superficial es exclusivamente un estado ajeno a la verdad, como el miedo. Por ejemplo, toda apariencia y existencia, la vida y la liberación, se asumen únicamente como tu mente natural. Entonces, solo transformando el proceso de tu mente, puedes percibir tu transformación en el mundo externo. Por lo tanto, todo es la percepción de la mente. Cada una de las 6 migraciones tiene percepciones específicas. Falta poquito, ¿eh? 2 hojitas. Y los fundamentalistas externos tienen sus absolutismos y nihilismos. Cada uno de los 9 vehículos tiene sus vislumbres individuales. Advierten la variedad, distinguen la variedad, yerran al sostener dicotomías y al aferrarse a las distinciones, al entender todas las apariencias como mente, al verlo todo sin aferrarse a nada. Uno despierta. Uno no yerra cuando percibe, yerra cuando se aferra. Pero el saber que el aferrarse es mente, se libera. Todo lo que percibes es percepción de la mente. Los objetos aparentemente inanimados del entorno son mente. Los 6 tipos aparentes de seres inanimados son mente. La aparente felicidad de los humanos elevados y los dioses es mente. Los aparentes sufrimientos espeluznantes son mente. Los aparentes 5 venenos adictivos que confunden son mente. La aparente inteligencia sabia, original, es mente. La aparente realización de la bondad y la liberación es mente. Las aparentes obstrucciones de demonios y fantasmas son mente. La aparente bondad de las deidades y los logros son mente. Las aparentes variadas purezas son mente. El aparente enfoque enfático y no conceptual es mente. Los aparentes signos y colores de las cosas son mente. La aparente no elaboración sin significados es mente. La aparente no dualidad de uno y muchos es mente. La aparente ausencia del ser y el estado de nada son mente. Fuera de la mente nada es aparente. La realidad de la mente brota incesantemente como apariencia. Al emerger sin dualidad como el agua y las olas de los océanos, queda libre en la realidad experiencial de la mente, aunque sin cesar se designen nombres como referentes. Objetivamente nada existe fuera de la unidad de la mente. Esta unidad es libre, carece de suelo y de raíces. No puede verse en una visión ni en alguna dirección. No puede verse como algo, pues no posee estado alguno. No puede verse como vacío, pues brilla como claridad inteligente. Y no puede verse separada, pues no hay dualidad entre vacío y claridad. Ahora, tu propia conciencia es clara y distinta, aunque actúa de tal modo, su agente es desconocido. Si bien no posee realidad intrínseca, las experiencias se perciben. Si practicas esto, serás plenamente liberado. Si te realizarás pese a la dureza de tus facultades, si bien tanto el sésamo como la leche produce un aceite de manteca, eso no sucederá sin presionar o sin batir. Aunque todos los seres son la esencia real de la realidad, no despertarán si no efectúan prácticas. Sin la práctica, despertará hasta un boyero, pero no podrás explicarlo, apenas lo determinará directamente. Cuando pruebas el azúcar en tu boca, no necesitas que los otros te lo expliquen. Si ellos no entienden esta realidad, hasta los más expertos se equivocarán. Aunque sean hábiles en explicar
los 9 vehículos. Será como describir, como en rumores, un lugar donde nunca estuvieron. No estuvieron cerca de la vulgaridad ni por un instante. Si percibes esta realidad, quedarás libre de la virtud y del vicio. Si no lo haces, todas tus virtudes y vicios obtendrán vida en cielos o infiernos. Al realizar tu mente como un vacío de sabiduría intuitiva, la virtud y el vicio no pueden imponer sus efectos, así como una fuente no puede mandar de un cielo hueco. Así, en la vacuidad, la virtud y el vicio dejan de ser objetos. Por lo tanto, para ser intuitivamente tu propia inteligencia desnuda, es la liberación natural mediante la liberación desnuda. Es extremadamente profunda, así que explora esta realidad de tu propia inteligencia, profunda, sellada. Ema, oh maravillosa, inteligencia identificadora, la liberación natural mediante la visión desnuda es para el beneficio de las últimas generaciones de seres en la era descendente, pues compuse todos mis tantras, escrituras e instrucciones, si bien pocas y breves, con ellas en la mente, aunque les alcanzo recién ahora, las oculté como tesoros, que aquellos con una buena evolución las descubran. Samaya, Gaya, 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 que este tratado que identifica con claridad la inteligencia, la liberación natural mediante la visión desnuda, compuesto por el mentor de Dhyana, Padmasambhava, jamás se pierda hasta que se acabe el ciclo de la vida. Como esto es muy hermoso, simplemente antes de que comience la transmisión, Federico, vamos a tocar un poquito los cuencos para que ustedes se relajen, cierren sus ojos y puedan sentir la presencia viva de Padmasambhava en cada uno de sus corazones.
Muchas gracias.